El regreso de Jesús y el fin de los tiempos. Bienvenidos a un viaje a través de los siglos, donde el destino de la humanidad se entrelaza con las antiguas profecías bíblicas. En este emocionante relato, te llevaré a un mundo lleno de misterio, suspense y esperanza, donde el regreso de Jesús se convierte en el clímax de la historia. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha sido testigo de señales y advertencias, y en un futuro cercano, esos presagios resonarán como nunca antes. Los días se acortarán, y el velo entre el bien y el mal se volverá más delgado. La profecía del Apocalipsis comenzará a desplegarse ante nuestros ojos, y los corazones latirán con un suspense incesante. ¿Qué nos depara el destino? ¿Seremos capaces de enfrentar lo que está por venir? Las Sagradas Escrituras han sido como un enigma, con cada pieza del rompecabezas encajando misteriosamente en su lugar. El cumplimiento del 80% de las profecías bíblicas ha dejado al mundo perplejo, y los rumores sobre el fin de los tiempos se esparcen como un fuego incontrolable. ¿Será este nuestro destino final? Desde la antigüedad, las Escrituras han hablado del regreso de Jesús como el Rey de Reyes. En el libro de Mateo, Jesús mismo advierte sobre su regreso: por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Mateo 24:44. Así, la promesa de su segunda venida es una llama que ha ardido en los corazones de los creyentes durante generaciones. Sin embargo, antes de su regreso glorioso, las profecías advierten que enfrentaremos tiempos oscuros. El apóstol Pablo escribió en su segunda carta a Timoteo: «Sabe esto, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos». 2 Timoteo 3:1. Estamos siendo advertidos de que en los días previos a la venida de Jesús, habrá un tiempo de angustia y desafíos para la humanidad. La historia nos ha mostrado que, en medio de la oscuridad, surgirán falsos profetas, con palabras engañosas y promesas vacías, tratando de seducir a aquellos que buscan desesperadamente respuestas y consuelo. En estos tiempos turbulentos, debemos tener la valentía de discernir la verdad y mantenernos fieles a lo que realmente importa. Conforme los acontecimientos mundiales se intensifican, la persecución de los seguidores de Cristo aumentará. La fe será puesta a prueba, y muchos serán tentados a renunciar. Jesús advirtió a sus seguidores sobre este tiempo de prueba en el Evangelio de Mateo: «Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre». Mateo 24:9. Pero en medio de la adversidad, encontraremos una fuerza interior inquebrantable. Aquellos que permanezcan firmes en su fe serán recompensados con una luz divina. La promesa del Señor es clara: el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Mateo 24:13. Jerusalén, la ciudad santa, se convertirá en el epicentro de un conflicto global, cumpliendo las profecías del Apocalipsis y el libro de Daniel. La tierra donde una vez caminó Jesús se verá envuelta en un torbellino de tensión y caos. Un tirano, sediento de poder y dominación, surgirá como una sombra sobre la humanidad, desencadenando un cataclismo sin precedentes. Los estragos de este tiempo apocalíptico también se verán reflejados en la naturaleza misma. El sol se oscurecerá, la luna ocultará su resplandor, y las estrellas perderán su brillo. La tierra temblará, y los mares rugirán. Las señales en los cielos nos recordarán la magnitud de lo que está por venir. Y justo cuando la oscuridad parezca haber conquistado todo, en ese momento culminante, Jesús regresará en las nubes, desplegando su poder y gloria, y ningún ojo podrá ignorar su magnificencia. En palabras del propio Jesucristo: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo,
con poder y gran gloria. Mateo 24:30. En ese glorioso día, todos los pueblos de la tierra serán convocados a comparecer ante su majestuosidad. Los creyentes encontrarán la paz y el descanso eterno, mientras que aquellos que rechazaron la verdad serán confrontados con la realidad de sus elecciones. ¿Cómo nos preparamos para este inminente desenlace? Aferrándonos a nuestra fe, fortaleciendo nuestros corazones con la verdad y el amor que solo Cristo puede otorgar. Manteniendo la esperanza en medio de la incertidumbre y sosteniendo la luz de la verdad en el abismo de la oscuridad. En conclusión, el regreso de Jesús y el fin de los tiempos son eventos cargados de suspenso y dramatismo, capaces de estremecer nuestros cimientos y desafiar nuestra comprensión del mundo. Pero en medio de la incertidumbre, encontramos una firme certeza, que en Cristo hay esperanza, en su amor hallamos consuelo, y en su luz descubrimos el camino hacia una eternidad llena de paz.